Continuando con el tema de la genética molecular y continuando con la explicación que estábamos haciendo del dogma central de la biología molecular, habíamos estudiado un primer proceso que era el proceso de la transcripción, gracias al cual, y siguiendo la hipótesis de la secuencia, se iba a copiar el orden, número y tipo de desoxirribonucleótidos al orden, número y tipo de ribonucleótidos de una molécula intermediaria de ácido nucleico que era el ARN mensajero. Ese ARN mensajero iba a continuar, iba a proseguir ese fluir de la información genética desde el núcleo al citoplasma para sintetizar proteínas concretas en un segundo proceso que se llama proceso de traducción o de síntesis de proteína. Este proceso de traducción o de síntesis de proteína consiste en es el segundo y último paso de la expresión genética, que consiste que ese mensaje genético que estaba contenido en el ADN se plasmaba en la síntesis de una proteína en concreta, y para ello iba a necesitar o necesitamos una serie de moléculas intermediarias, de moléculas que ayuden no solo y exclusivamente el ARN mensajero, sino que también necesita otros tipos de ácidos ribonucleicos, en concreto el transferente y el ribosómico, que iba a formar parte, este último, de un orgánulo fundamental para la síntesis de proteínas, que son los ribosomas, y además una serie de factores de naturaleza proteica que nos iban a coger y que nos iban a sintetizar la proteína en cuestión. Bueno, pues aquí tenéis una célula donde está perfectamente descrito y dibujado cuáles son los procesos que se producen en la transcripción que ya hemos estudiado, cómo desde el ADN y gracias a ese proceso se produce el ARN mensajero. Este ARN mensajero va a ser madurado y exportado al citoplasma celular, y allí en el citoplasma celular ese ARN mensajero se va a unir a estos orgánulos celulares, a los ribosomas y a una serie de otros ARN como es el ribosómico y el transferente para poder sintetizar esta cadena que son la cadena de proteína. Atentos a este esquema porque este esquema ya ha caído en alguna ocasión en selectividad, sin nombre y ponerle adecuadamente cada uno de estos procesos. Bueno, pues para que este proceso de traducción, para que este proceso de la expresión génica de la información que contiene el ADN se pueda expresar, necesitamos un último factor que es el código genético, ¿vale? Antes de empezar y estudiar un poquito lo que son los ribosomas y estudiar fundamentalmente el código genético, que es la parte fundamental de esta presentación, recordaros que va a ser muy importante para cuando empecemos a estudiar la síntesis de proteínas, que en los ribosomas podemos físicamente distinguir tres localizaciones, tres sitios específicos con funciones muy específicas dentro de lo que es la síntesis de proteínas, dentro de lo que es la traducción. Y sería interesante que os fuerais habituando a esos nombres, porque después hablaremos del sitio P, del sitio A o del sitio E, que son los que están ahí, y por eso en las primeras diapositivas intento ponerlo desde el principio para que entendáis perfectamente que en los ribosomas existe un sitio P, que es este que tenemos puesto aquí en medio, que es el sitio donde se va a unir, donde se va a sintetizar el polipéptido, es decir, donde se une aminoácido con aminoácido para formar el enlace peptídico. Ese sitio también se le llama sitio de la peptidiltransferasa porque es donde esa enzima actúa y donde se va a formar el enlace peptídico. Hay otro segundo sitio que es el sitio A, que es el sitio donde específicamente se reconoce otra hipótesis de secuencia, que es el codón con el anticodón para colocar exactamente, o donde el ARN transferente coloca exactamente el aminoácido que le corresponde. Bueno, pues este sitio, que es el sitio de la aminoácil ARNT transferencia, está situado en el sitio A. Y el sitio E, que es el último que nos queda, es el sitio donde se coloca el transferente ya sin aminoácido para expulsarlo. Por eso se llama sitio de salida o sitio de expulsión. Bueno, pues esto no es demasiado complejo entenderlo e irlo grabando en la memoria, de que a nivel del ribosoma, cuando están unidas la subunidad mayor y la subunidad menor, aquí tenemos el ARN mensajero que está siendo traducido, pues va a utilizar tres ubicaciones, va a utilizar tres sitios diferentes, que son el sitio P, que es donde se forma el enlace peptídico, el sitio A, que es donde recibe al ARN transferente con el aminoácido correspondiente, y el sitio E, que es el sitio de la expulsión.
¿Y qué es el código genético? Pues mirar, aquí hay problemas a la hora de la redacción vuestra de las preguntas de selectividad, porque no tenéis que confundir código genético con el mensaje genético. Vamos a ver, el mensaje genético que hemos hablado, que es el mensaje que contiene el orden, número y tipo de desoxirribonucleótidos de ADN, que es lo que marca lo que cada individuo es o puede llegar a ser, es el orden, es la estructura primaria del ADN. Eso, insisto, que es el mensaje genético. ¿Qué es el código genético? Mirad, el código genético no es el mensaje genético, no me lo confundáis. El código genético es un conjunto de clave que nos relaciona ese mensaje genético, ese mensaje biológico que contiene el ADN con el orden, número y tipo de aminoácidos que constituye una proteína y que por lo tanto corresponde a la estructura primaria de la proteína. Tenemos que tener una especie de diccionario que relacione las 4 bases nitrogenadas con cada aminoácido, de tal suerte que cuando aparezca una determinada secuencia de bases nitrogenadas, siempre sea o tenga como consecuencia la aparición, la colocación de ese aminoácido en ese sitio. Bueno, pues aquí tenéis lo que sería una tabla del código genético, ¿vale? Donde están cada uno de los tripletes, porque ahora veremos por qué son 3 fases, y el aminoácido que le va cogiendo y que va apareciendo a consecuencia. Por lo tanto, el código genético no es el mensaje genético que cada individuo posee, sino que el código genético es la correspondencia existente entre el ARN mensajero y los aminoácidos. Es decir, es un diccionario. Si yo lo comparara con el francés o con el inglés, una cosa es el libro, la lectura que nosotros estemos haciendo de un determinado texto, y otra cosa es que nosotros utilicemos un diccionario para traducir ese texto del francés al castellano o del inglés al castellano. El diccionario que nosotros utilizamos para utilizar la traducción es lo que sería el código genético. Es la relación de las 4 bases nitrogenadas con los aminoácidos. ¿Y cuántos nucleótidos serían necesarios para sintetizar? No para sintetizar. ¿Cuántos nucleótidos serían necesarios para codificar? Esa palabra sintetizar ahí está mal puesta. Sería para codificar la presencia de un aminoácido. Lógicamente, si fuera una base nitrogenada por un aminoácido, pues se nos quedarían 16 sin codificar, porque tendríamos codificados 4 aminoácidos. Si fueran de 2 en 2, si nosotros cogiéramos 2 bases nitrogenadas, y codificaran un aminoácido, por una simple regla estadística, veríamos que somos capaces de codificar la aparición de 12 aminoácidos. ¿Y los 6 que nos faltan? Pues no nos podríamos codificar. Luego, tampoco es posible. La única manera que puede coger y que podamos encontrar un modelo matemático que relacione las bases nitrogenadas con la aparición, la codificación de un aminoácido es mediante el conjunto de 3 bases nitrogenadas. A eso es lo que nosotros llamamos triplete de nucleótidos. Y cada triplete de nucleótidos son los que codifican un aminoácido distinto. Bueno, pues alguno de vosotros podrá coger y hacer la fórmula de las permutaciones de 3 elementos tomados de 3 en 3, que se la podéis preguntar a José Manuel cómo se hace, y os daréis cuenta que si nosotros hacemos esa relación, ese agrupamiento de 4 símbolos tomados de 3 en 3 para codificar cada uno un aminoácido, esos tripletes que codifican cada uno un aminoácido nos van a producir 64 combinaciones diferentes. ¿Qué quiere decir? Oiga, mire usted, que me sobran combinaciones para coger y para codificar, o dicho de otra manera, que vamos a tener la posibilidad de que 2 tripletes codifiquen el mismo aminoácido, con lo cual podemos corregir errores. Esos tripletes de más se llaman sinónimos de clave. Y aquí tenéis una tablita en la cual está explicado lo que he dicho. Si tomáramos un nucleótido, las posibles combinaciones serían 4. Si tomáramos 2 nucleótidos, las posibles combinaciones serían 16 y quedarían 4, por lo tanto insuficientes para codificar. En cambio, con 3 nucleótidos tendríamos 64 posibilidades. De esas 64 posibilidades, 4 no son adecuadas, porque van a ser el triplete iniciador y 3 tripletes finalizadores, con lo cual lo que realmente nos quedan son 60 tripletes, 60 combinaciones de
3 bases nitrogenadas para codificar los 20 aminoácidos. Y eso quiere decir que tenemos pues casi 40, con la posibilidad de tener esos sinónimos de clave. ¿Qué entendemos entonces por triplete? Los tripletes de ADN, los tripletes de ARN mensajero, los tripletes de ARN transferente. Mirad, os voy a dar una nomenclatura que es más o menos la que utilizamos todos. Cuando nosotros hablamos de tripletes de ADN, vamos a hablar de codógenos. Cuando nosotros hablemos simplemente de tripletes o de codones, vamos a entender que son de ARN mensajero. Luego los tripletes, cuando no se le ponga ningún adjetivo calificativo posterior, nada que lo distinga, vamos a entender siempre que son tripletes de ARN mensajero, que son los codones. Y los anticodones serán los tripletes de cada uno individualmente de los ARN transferentes, que serán los anticodones. Y bueno, pues si he dicho que dos tripletes distintos pueden codificar un mismo aminoácido, pero nunca al contrario, es decir, nunca un mismo triplete codificará dos aminoácidos distintos. Quiere decir que en ese sentido vamos a ser terriblemente estrictos. Y como he dicho, de los 64 hay 4 que no cuentan, porque hay un codón de iniciación que aparece siempre al principio de la síntesis de proteínas y que va a servir para formar el complejo de iniciación y activar el ribosoma, que se llama codón iniciador, que es adenina, uracilo, guanina, AUG, y 3 codones de terminación, que significan que cuando aparece ese codón en el ARN mensajero, estoy hablando ahora de codón sin más, uracilo, adenina, guanina, uracilo, adenina, adenina o uracilo, guanina, adenina, significa que va a parar toda la síntesis de proteínas pues con un proceso que ya os explicaré después a continuación. Mirad, estas tablas de código genético son las que habitualmente se ponen en selectividad, ¿vale? Y tenéis que saber utilizarlas. Bueno, pues aquí os pone claramente lo que sería la primera base, uracilo, citosina, adenina y guanina, aquí la segunda base y aquí la tercera base. Bueno, pues siempre que veáis uracilo, uracilo y la tercera base, que es uracilo, va a ser un aminoácido que es fenilalanina. Uracilo, uracilo, citosina también es la fenilalanina. ¿Qué significa esto? Pues que estos dos tripletes, estos dos codones de ARN, porque estamos hablando de uracilo, 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 y sabéis que el ADN no lo tiene, son sinónimos de clave. Es decir, que aparezca uno o aparezca otro, siempre va a dar origen al mismo aminoácido, siempre va a codificar la aparición del mismo aminoácido, que es la fenilalanina. Si aparece uracilo, uracilo y uracilo, siempre será fenilalanina y no será otro distinto. Por eso es una de las características fundamentales del código genético. Ahí tenéis otro tipo de esquema, de gráfico, de código genético. Insisto, este es el que más se utiliza, este es el que tenéis que saber utilizar. Veis que aquí tenéis los tripletes de stop, de parada, y por aquí abajo tenemos el AUG, que es la metionina, que es el iniciador, ¿vale? Existen otros tipos de tablas que nunca han utilizado en selectividad, pero que es muy fácil porque te dice en amarillo fuerte lo que sería la primera base, en amarillo más suave lo que sería la segunda base, y después tenemos por fuera clarito clarito la tercera base, y nos va dando el tipo de aminoácido que codifica. Y después aquí, bueno, pues tenéis una serie de códigos de colores que nos dicen si el aminoácido es básico, si es ácido, si es con azufre, si es un alcohol. Bueno, pues es uno más completo que sirve para código genético. Insisto que el que más se utiliza es el anterior. ¿Y cuáles son las características de ese código genético? Que ya he dicho algunas de ellas, pues que es un código, yo en principio decía siempre que es un código universal. Bueno, ahora se está viendo que hay algunos virus que no lo cumplen, por eso hemos añadido el casi universal. ¿Por qué? Porque este código genético es universal para todos los seres vivos, es decir, que AUG es el codón iniciador en humanos, en el elefante, en el cocodrilo y en el virus más pequeñito que nos podamos encontrar. Por eso decimos que es casi universal.
¿Esto qué nos indica? Pues nos indica que esto también es una razón que nos apoya aquello del precursor común y de la célula procariota ancestral, de la cual derivan todo el resto de las células. Pues también lo va a tener otro argumento en positivo, esta característica del código genético. Es un código degenerado. Degenerado significa que tiene sinónimos de clave. Ya le he explicado lo que son los sinónimos de clave y no voy a volverlo a decir. ¿Qué utilidad tienen los sinónimos de clave? Pues la utilidad que tiene es que me permite un fallo, generalmente de la tercera base, y se coloca el mismo aminoácido, con lo cual esa mutación, aunque se haya mutado ese ARN mensajero, no se va a notar, no va a incidir en ninguna alteración en la síntesis de la proteína, y la proteína va a salir correctamente. Eso es lo que se llama balanceo de la última base. El código genético es perfecto y específico, ya también lo hemos dicho. Cada triplete codifica uno y exclusivamente ese aminoácido, uracilo, 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 es fenilalanina, y siempre será fenilalanina. No existe en la naturaleza ningún triplete que codifique dos aminoácidos diferentes, ¿vale? Que es muy importante. Y por último, dos características importantes de código genético, que es que las bases nitrogenadas no se solapan, es decir, que no pertenecen nunca a dos codones simultáneamente, y una que ya he dicho en otras ocasiones, que es que no tiene discontinuidades, es decir, no tiene paradas, no tiene puntos y seguidos, no tienen signos de puntuación, sino que su lectura es continua, es de 3 en 3 bases, sin espacios vacíos. Es decir, que hay una señal de inicio, en la cual se empieza la transcripción y se hace de manera continua. Después aparece la maduración y quitamos los intrones que nos cojan y que nos sobran, que no codifican nada. Y después, a la hora de traducir, se traduce el codón de ARN mensajero totalmente continuo y sin alteraciones. Este código genético se debe y se le dio el premio Nobel a un español, que es el profesor Severo Ochoa. Lógicamente, en los años 60 el profesor Severo Ochoa no estaba en España, estaba en Estados Unidos, y fue el que describió el código genético. Aquí tenéis una fotografía del doctor Severo Ochoa, y si en esta fotografía os fijáis bien, os vais a dar cuenta que lo que hay aquí detrás es una ciudad que conocéis, y que si os fijáis sabéis de dónde está hecha esta foto, porque esta foto está hecha en Gibralfaro. Y ahora entenderéis por qué esa foto está hecha en Gibralfaro. El código genético lo descubre Severo Ochoa y una serie de colaboradores. Ahí tenéis al profesor Severo Ochoa, que en los años 50 es capaz de encontrar la relación entre los nucleótidos y el ARN mensajero. En nuestro libro explica perfectamente cómo se llega a descubrir. Es un mecanismo muy sencillo, pero muy ingenioso, que no se nos hubiese ocurrido a ninguno, y que consistía en sintetizar ARN mensajeros en el laboratorio y ponerlos a un coli, a una bacteria, a la Escherichia coli, para que sintetizara una proteína. Y al profesor Severo Ochoa, con su grupo de trabajo, se le ocurrió pues sintetizar primariamente un ARN mensajero que fuera un poliU, que nada más tuviera uracilo, 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 uracilo. Vio las proteínas que se sintetizaban y se dio cuenta de que todas tenían el mismo aminoácido. Bueno, pues él dedujo que uracilo, uracilo, uracilo correspondería a la fenilalanina, que es el primer aminoácido. Cogió y varió el ARN mensajero y sintetizó un ARN mensajero que solamente cambiará una base nitrogenada, y por ejemplo el primer uracilo lo coge y lo sustituye por adenina y el resto uracilo, y se dio cuenta de que adenina, uracilo, uracilo, pues todos eran el mismo aminoácido, fenilalanina, salvo un aminoácido que era distinto y que se correspondería a la base nitrogenada, al triplete, al codón adenina, uracilo, uracilo. Y de esa manera, uno a uno, pues fue cogiendo y fue sintetizando, codificando, deduciendo esa tabla que os he puesto antes, que es el código genético. Bueno, pues ese hombre que le dieron el Nobel en los años 60 por el descubrimiento del código genético,
tiene la historia de que, sin ser malagueño, pues estudió aquí en Málaga y toda su infancia la hizo aquí en Málaga. Y además lo hizo aquí en el barrio de la Victoria. Era un niño que tenía un problema de salud, que le aconsejaron a sus padres que por el problema que tenía, que se vinieran al clima de Málaga, que era un clima mucho mejor, y de chiquitillo pues estudió aquí al ladito del colegio en el Instituto de Calle Gaona. Los que conocéis el Instituto de Calle Gaona, pues esta fue la última visita en la cual estuvo en el instituto antes de su fallecimiento, y aquí en la puerta del instituto, que es en el mismo momento que se hace posteriormente la fotografía en Giro al Faro. Y esta fue su última visita a Málaga, que estuvo en la universidad, en la Facultad de Medicina, dando una conferencia sobre su código genético. En ese momento pues yo tuve la fortuna de poder acudir a este entramado de alumnos que estuvimos allí escuchando al profesor Severo Ochoa en una facultad de medicina que ya no existe, porque entonces estaba en la Misericordia, donde hoy actualmente pues existe un conservatorio de música, ¿vale? Bueno, pues con estos conceptos básicos ya tenemos todos los elementos para poder explicar la síntesis de las proteínas. Mirad, la síntesis de proteínas que explicaremos en la próxima clase, yo quiero que no me la contéis, que no la expreséis toda de manera continua, sino que sea un estudio por fases, ¿vale? Entonces va a haber una primera fase general, que será la formación del ARN mensajero. Mire usted, eso ya lo he explicado, sí, pero aquí lo tenemos que de alguna manera resumir, comprimir todo lo que corresponde a la transcripción, que es la iniciación, elongación y terminación, y la maduración en eucariota, que esa sería la primera fase imprescindible para que se pueda producir la segunda fase, que es la formación de la proteína, que va inicialmente por la activación de los aminoácidos. Ya estudiaremos que activar aminoácidos significa unirlos al ARN transferente de manera específica, y después lo que es propiamente la transducción, que, ¡oh, qué sorpresa!, son las mismas tres fases que ya hemos estudiado: iniciación, elongación y terminación, ¿vale? De esa manera, para hacer todo este proceso, vamos a necesitar los ribosomas, vamos a necesitar el ARN mensajero y el ARN transferente, determinados los aminoácidos como ladrillos moleculares básicos y determinadas enzimas. Este esquema es bueno, este esquema es en general lo que nosotros vamos a estudiar en la próxima lección, pero a mí el que más me gusta estudiar es este, que lo he hecho en código de colores y que será con el que empecemos la explicación del próximo día, en el cual tenemos la primera fase, que es la iniciación, en la cual incluyo la transcripción, el traslado y el complejo de iniciación, todo en verde. La segunda fase, que es la de elongación, en este color azulito, donde tiene la fijación del aminoácido, la unión peptídica y la translocación, y la última fase, que es la terminación. Con esto doy por terminada esta introducción sobre lo que sería el inicio de la síntesis de proteína, y dejo para la clase propiamente lo que es la síntesis de proteína en procariota. Gracias.